Tenemos aquí a nuestro embajador de marca, Luis Antonio Santiago, quien nos va a dar esta exposición. Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esta sesión tiene el propósito de aclarar muchos temas relacionados con la inteligencia artificial, con el camino del desarrollo del software que estamos ejecutando hoy en día y que de alguna manera puede despertar ciertas dudas, sobre todo en aquellas personas que no están tan familiarizados con el concepto de Copa Dev Space y de cómo esto se integra al día a día de las personas, ¿vale? Entonces, para tratar de ser claros en este sentido, he preparado esta presentación y pues antes que nada, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Santiago, Luis Antonio Santiago. Estoy jugando el rol de arquitecto de implementación y líder de metodologías en el proyecto Copa Dev Space. Estoy también como líder de diseño de soluciones de negocio dentro de la dirección de diseño de soluciones de negocio que dirige Giovanni Barro. He estado en Qualtop desde el 2018. He estado trabajando desde el principio como líder de proyectos, como líder ágil en el equipo LACE, el equipo de alto rendimiento que formaba parte de la dirección en Qualtop. He sido Software Delivery Manager, he sido Product Manager, he sido gerente de desarrollo, he sido también gerente de preventa dentro de Qualtop. Entonces, la intención de decírselos es he estado en tantas posiciones que puedo hablarles desde el punto de vista de usuario, ¿no? Y poder explicarles a ustedes cómo funciona y cómo viene a cambiar las cosas, a cambiar el juego Copa de Space, ¿sale? También soy líder de una comunidad, la comunidad de embajadores de marca, y participo con ellos constantemente en sesiones, ¿sale? ¿Qué es Copa Dev Space? Desde el punto de vista conceptual, eso es lo más importante. Copa Dev Space no es un agente, Copa Dev Space no es un software, no es un sistema. Copa Dev Space es una plataforma que orquesta agentes de inteligencia artificial. ¿Y qué significa orquesta agentes de inteligencia artificial? Significa que interactúa con ellos y ofrece o entrega conocimiento estructurado y recibe conocimiento estructurado de ellos para fortalecer su base de conocimientos. En ese sentido, se integra a través de un IDE, ¿sí? Y un IDE es una herramienta de construcción de software, ¿sale? A través de la cual se integra, se habilita y empieza a generar lo que llamamos contexto. Vamos a escuchar mucho esa palabra, la palabra contexto, que mucho tiene que ver con el conocimiento que se va administrando en una base de información y que se va compartiendo a diferentes agentes, dependiendo de los propósitos y definir agente como aquella herramienta de inteligencia artificial que tiene un propósito específico. Entonces, dependiendo del propósito de la gente, Copa DevSpace lo alimenta de la información del sistema que se está desarrollando. Es una herramienta de desarrollo, no tal cual, ¿sabe? Sino es un orquestador de agentes de inteligencia artificial que tiene este propósito, acelerar el proceso de desarrollo de software. Entonces, el propósito general de Copa Dev Space es, primero, la mitigación de riesgos asociados con la deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Es cuando se nos olvida hacer cosas dentro del código que se tienen que hacer por regla, ¿sale? Y de repente no hicimos algo muy específico, concreto, que se vuelve un problema mayúsculo cada vez conforme se va haciendo el software más grande. Entonces, esa mitigación es bien importante porque cuesta, ¿no? Y al final, cuando si se detecta, conforme más tarde se detecte, más costoso es repararlo. Entonces, Copa DevSpace ayuda en la mitigación de esto. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de esa base de conocimientos y recordándole en cada desarrollo que se hace, en cada línea de código que se construye, cuáles son las reglas sobre las cuales se debe construir el sistema. A eso le llamamos los guardrails o barreras de seguridad, ¿sabe? Los estándares de calidad que se tienen que cumplir, las especificaciones de requerimientos, aquellas convenciones de programación en las que se acuerdan y que de repente no todos se acuerdan en el momento que lo están programando, todo eso Copa Dev lo automatiza. También acelera el onboarding. ¿Esto qué significa? Acelera el proceso de que una persona pueda entender o conocer una aplicación, puede entender o conocer el software, ¿sale? Imagínense que el software que ya está construido y yo tengo el código fuente, puedo aplicar técnicas de ingeniería
o de ingeniería inversa a través de Copa de Space para entender el diseño arquitectónico con el que fue construida esa aplicación y entonces poder migrar esa aplicación hacia una aplicación mucho más moderna, con lenguajes modernos, con nuevas características o en una plataforma distinta. Ese, digamos, es el beneficio más grande o el propósito más grande que se tiene por parte de Copa de Space al interior y al exterior, el valor hacia el cliente se obtiene a través de la trazabilidad que se tiene de la visión. ¿Cómo? Mismo caso. Si en lugar de tomar notas de los requerimientos, en lugar de hacer memoria, ver qué dijo el cliente o cómo lo dijo, o yo interpretar cuáles son las intenciones del cliente, Copa de Space toma esa información como una base de conocimientos y genera trazabilidad. Trazabilidad a través de las grabaciones de las sesiones, a través de las transcripciones de las sesiones que se obtienen con el cliente para tener un entendimiento claro, a través de entrevistas o guías de entrevista estructuradas. Y entonces con esa información, pues también habilita la posibilidad de que aquel requerimiento que el cliente tenía, nos aseguremos que llegue al entorno en el que se va a desarrollar, ¿vale? Y se desarrolle. Y también existe la confianza en qué sentido, de que no va a ser más de lo que se le requiere, no va a ser más de aquello establecido dentro de las reglas de negocio del cliente y por lo tanto es de alta confiabilidad, ¿sale? Por lo tanto, el valor de Copa DevSpace debe comunicarse no como una herramienta técnica de codificación, ¿sale? Sino debe darse como un garante de la inversión del cliente, ¿sí? Cuando hablamos con el cliente, y como un acelerador de negocio confiable al interior de Qualto, ¿sale? Acelera el proceso de construcción del software. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace esto Copa DevSpace? Lo hace a través de la gestión de esta información, que en un principio puede estar desordenado y desestructurado, para darle ese orden y esa estructura. Y contrario a lo que se hace actualmente, cuando uno dice que hace programación, y ese es un peligro de la inteligencia artificial hoy en día a nivel mundial, que muchas personas dicen, con un clic puedes construir una aplicación, y ese tipo de mensajes son erróneos, porque con Copa Space lo que te preocupa más es el entorno en el cual se va a codificar, y a ese entorno le llamamos entorno específico, ¿sí? Que es un entorno lleno de especificaciones funcionales, técnicas de sistema, etcétera, que permiten asegurar que el software se construya no solamente rápido, sino se construya bajo las mejores prácticas de ingeniería. Entonces, aquella situación en la que se hace la programación sin contexto, en la que hay un alto riesgo de alucinaciones, una desconexión entre la IA y la arquitectura real del sistema que se quiere construir, Copa DevSpace lo resuelve a través de una metodología llamada Spec Driven Development, ¿vale? Que justo significa esto, desarrollo guiado por especificaciones, y que tiene la finalidad de orquestar esos agentes de inteligencia artificial a través del proceso de descubrimiento, triaje y generación de código, validado siempre con un repositorio central de información que ya especifica cómo se debe construir ese software, ¿vale? Si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay tema, ¿vale? Y si creen que estoy yendo muy rápido, pues también puedo detener para platicar sobre estos temas. Adelante. Aquí en el tema del spec, acá está en español. Lo que a mí me ha tocado ver frecuentemente ahora con los clientes que lo están pidiendo, es más común verlo con las siglas en inglés, el spec, y luego venía entre paréntesis dev, como para que los chicos no se nos vayan o mi equipo comercial no se me vaya a perder ahí con las siglas, ¿no? Ya ves que tenemos clientes globales, nada más para hacer la aclaración. Ah, perfecto, qué bueno, es una buena aclaración. Muchas gracias. Sí, SDD prácticamente significa eso, Spec Driven Development, ¿sale? Y en español, desarrollo guiado por especificaciones. Muy bien. Bien, ¿y cuáles son los insumos que se requieren justamente para crear estas especificaciones? Sí, para ello necesitamos tener el contexto de la ejecución, el contexto de la funcionalidad y el contexto del sistema.
Esto es bien importante porque la inteligencia artificial solo es buena, y es muy buena, cuando tienes un muy buen contexto. Y Copilot Space consolida todo esto en una única fuente, de verdad, y establece esa comunicación con los agentes de manera bidireccional. ¿Qué significa esto? De ida y vuelta, es decir, como si fuera una carretera en doble sentido, ¿no? De dos sentidos. Significa que puedo mandarle información a la gente para que haga la construcción con la información que yo tengo, o una vez que esté construido, regrese la información a Copilot para retroalimentar y robustecer lo que ya está desarrollado. Entonces, en ese sentido, el contexto de ejecución se refiere mucho al estado actual del código base. Si hay código base construido, esto significa que podemos tomar proyectos que están a medio construir y seguir trabajando con eso. Rutas de archivos y configuraciones de entornos que permitan la refactorización y posibles despliegues de errores que puedan existir en el código que ya está desarrollado. El contexto funcional, que son las historias de usuario, los requerimientos, los contratos de API si existieran, las reglas de negocio, aquellas reglas que nos define el usuario respecto a cómo hacer cálculos complejos, por ejemplo. Y esto se hace para minimizar la ambigüedad y el drift funcional, es decir, que no nos vayamos de largo con algún tema y que empecemos a tener situaciones que nos empiecen a salirse del alcance, ¿no? Así es como le llamamos técnicamente en la administración de proyectos. En el contexto del sistema nos referimos a las restricciones organizacionales, al stack tecnológico, estándares de seguridad y codificación. ¿Sale? Esto es para garantizar la uniformidad arquitectónica, y estos tres contextos son los que justamente definen la metodología y que nos ayudan a tener un muy buen proyecto, un proyecto saludable dentro del Copilot Space. ¿Para qué más me puede servir el Copilot Space? Justamente para definir. Imagínense que tengo un cliente que tiene la idea del negocio que quiere hacer, pero no lo tiene tan visible. Copilot Space me sirve para poder generar esos prototipos y poder hacerlos visibles en corto tiempo y poder con eso hablar sobre cosas ya más en firme, mucho más aterrizadas, que a lo mejor son ideas que tiene en la cabeza y que a lo mejor lleva tiempo pensando en eso, pero como no lo ha visto tangible, no ve qué tan cercano lo puede llegar a tener como un desarrollo. Todo esto lo da este análisis de contexto, ¿vale? ¿Qué debemos? Adelante. Luis, en el tema anterior de las reglas de negocio, ¿es darle nosotros a DevSpace las reglas de negocio o es extraer reglas de negocio? ¿O va de los dos sentidos? Va en los dos sentidos. Cuando no tengo las reglas de negocio, debo de correr un proceso de análisis, de eso no me voy a salvar, ¿vale? Nada más que la forma de analizar cambia. Tengo que, por ejemplo, en lugar de generar únicamente la especificación de requerimientos a mano, puedo tener, por ejemplo, una guía de entrevista y un análisis de la persona que se utiliza mucho para lo que le llaman el mapa de empatía, para conocer a la persona y el entorno en el cual opera el proyecto, y después definir la tematización de aquellas cosas que necesito preguntarle para poder completar mi conocimiento. Ahora sí que no tengo que hacerlo a mano, puedo tener todo esto en una especificación y irme a una entrevista con el cliente, grabarla y esa transcripción, regresar y procesarla, hacer un flujo de trabajo para extraer de esa plática los insights, extraer de ahí la tematización, los insights, después los requerimientos y después las historias de usuario y las reglas de negocio. No omitimos al analista en este proceso. Simplemente le damos el trabajo como de arquitectar ese flujo de trabajo dependiendo de cuál es el estado actual del cliente. Hay clientes que pueden no saber lo que necesitan realmente. Nos tocó, por ejemplo, para un hospitales ABC, plantearles un proyecto acerca de algo que ellos tenían en la mente y que nos platicaron en 10 líneas. Nos dijeron más o menos qué querían. Con esa especificación hicimos un trabajo de discovery al interior, y con ese discovery se obtuvieron ciertos requerimientos, y con los requerimientos llevamos un prototipo para decirle, esto es lo que realmente quieres, ¿sale? Y eso nos ayuda a reducir tiempos y a reducir esa brecha entre lo que yo me imagino que quiero y lo que realmente me están requiriendo.
¿sale? Entonces, si me preguntan qué es las reglas de negocio, tienen que meterse a Copa del Space en un proyecto, digamos, de alta precisión. Nosotros estamos corriendo un proyecto ahí con el equipo del SAT. Necesitas tener la especificación de las reglas de negocio y necesitas tener las historias de usuario documentadas y dárselas a Copa del Space junto con todos los elementos técnicos del análisis para que pueda hacer el desarrollo con mayor precisión, porque se requiere un desarrollo muy específico, ¿sale? Con reglas muy precisas que la inteligencia artificial no va a inferir, ¿sale? Porque si dejamos que infiera, entonces vamos a dejar que adivine, ¿no? Y eso no es correcto en un entorno, digamos, controlado y sobre todo que manejan muchos proyectos dentro del sector bancario. Entonces no podemos permitirnos eso, ¿vale? Y si solo hay código, Si solo hay código, entonces el código es mi contexto y entonces corre un proceso diferente que se llama reconstrucción arquitectónica del software. Basado en el código, hago una ingeniería inversa y con eso tengo la arquitectura, porque tengo la documentación, extraigo las reglas de negocio de manera agnóstica y con eso empieza la construcción del nuevo sistema para migrarlo a una nueva tecnología. pero también puedo meter el código acá y lo haces a la inversa. Ah, va. Sí, sí. Y en el proyecto que estamos ejecutando, por ejemplo, también tenemos una arquitectura reutilizable de otro proyecto, la sumamos como contexto de la aplicación y partimos de esa arquitectura hexagonal para iniciar con todo el desarrollo. Le hicimos cambios a la arquitectura porque en el front la arquitectura cambió y se transformó en arquitectura de micrositios y entonces empezamos a trabajar con micrositios, ¿sale? Y así también, así de poderosa puede ser la herramienta. Saco una arquitectura, reutilizo componentes y no empiezo todo desde cero. No es como cuando pasaba a veces de que por cambiarme el lenguaje de programación, por ejemplo, tengo que empezar a programar todo. Gracias, Luis. Oye, una duda, perdón. Listo. Para hacer esa reingeniería inversa, dado un contexto como código, ¿hay algún prompt que se ejecuta o definido o alguna guía o solo se le escribe tal cual así? Necesito que consideres este código para hacer una reingeniería inversa o qué detalles se le tienen que dar como para que lo haga de la mejor manera. Yo creo que podemos tomar eso en una siguiente sesión. Vamos a tener más sesiones, como comentó Pati, donde vamos a ver detalles muy técnicos, muy específicos de la programación y que justo de el cómo se hace cada cosa, ¿vale? Aquí es una sesión mucho más, con un enfoque y un alcance mucho más abierto, ¿sale? Entonces, sí te la podemos responder, tomamos nota de esto y nos lo llevamos para esa sesión, ¿te parece? Sí, gracias. A ti. Adelante, Gustavo. Oye, duda, esto bueno, puede ser una ingeniería inversa de algún proyecto, no sé, ya cerrado, para que aprenda ¿cómo decirlo? Como una estructura, ¿no? Porque tenemos, bueno, hay clientes que no tienen una como plantilla de desarrollo, una estructura definida en dónde va el código, dónde van configuraciones, dónde van las cosas, ¿no? Y nosotros las hemos tratado de acomodar a como nosotros lo vemos mejor. Esto podría hacer esa ingeniería inversa para definir una estructura y eso replicar, bueno, y aplicarla a un proyecto nuevo e incluso mejorarla. Siempre y cuando tengas el código fuente y tengas todas las fuentes de información necesarias, te puede hacer todo lo que acabas de comentar. Ojo, no llamemos ingeniería, por eso hablaba de proceso de reconstrucción arquitectónica del software. No es como tal una ingeniería inversa donde voy a irme al aplicativo a extraer el binario y del binario empezar a sacar el código. Eso no es eso. Ok, bueno, no ingeniería inversa, sino una estructura o una plantilla de desarrollo óptima para ciertos desarrollos. Bueno, en mi caso, pues es Data Lake. Imagínatelo así. Haces la reconstrucción arquitectónica del estado actual y lo llevas a un estado futuro, ¿sabes? Tú decides, tienes que tener la arquitectura futura
y tienes que tener la arquitectura actual y decir cuáles son las brechas que tienes que hacer y caminar esas brechas, pero con Copa del Space. ¿Sale? Ok. Gracias. A la orden. Bien, ¿y qué debemos cuidar? Debemos de cuidarnos mucho de la deuda técnica acumulada, de los riesgos latentes y los problemas de calidad que deben y que ocurren en los proyectos. Y lo debemos hacer de manera temprana, ¿sale? Con insumos de alta calidad, que es la respuesta que le acabo de dar a Gustavo, con insumos de alta calidad, Copa de Space tiene la capacidad de actuar como una herramienta que escanea repositorios, ¿sale? Para resolver estos problemas de deuda técnica antes de que estos impacten en los entornos donde se va a desplegar en la aplicación. ¿Y esto qué significa? Que evalúa prácticas, evalúa el grado de acoplamiento, evalúa el código, evalúa la infraestructura. Obviamente no lo hace solo, existen herramientas especializadas con las cuales se conectan, como por ejemplo el SonarQube, para hacer esas evaluaciones y poder determinar esos grados de vulnerabilidad, y lo que hace es retroalimentarse. O sea, el código está cumpliendo con los principios SOLID. De acuerdo a esto, sí. Entonces mi riesgo arquitectónico se reduce o se hace cero. ¿Vale? Hay riesgos asociados con la infraestructura, hay riesgos asociados con la seguridad, y si todo eso lo tengo especificado, hablamos de software, ¿sí?, empresarial, que tiene que tener todas estas características. No hablamos de software construido para la tiendita de la esquina, ¿vale? Hacemos claros en eso. Si tengo los estándares consistentes, tengo una retroalimentación consistente y puedo desarrollar código de alta calidad. Ay, perdón, Luis, pero sí quiero entenderlo bien. Cuando usamos DevSpace, lo que yo le tengo que decir al cliente es: necesito por lo menos me dé información de estas 4 características para construir el código y darle esa contextualización a la herramienta cuando vaya con un cliente, que no crea que es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Yo le decía, bueno, nosotros la herramienta necesito alimentarla para generar el agente, y por lo menos necesito información de infra, información de seguridad, y no me acuerdo qué otras 2 pusiste, para saber cuando vamos con los clientes qué pedirle, ¿no? Cómo platicárselo. Y hay técnicos ahí, discúlpenme que pregunte tanto, pero como somos comerciales, nos tiene que quedar bien claro y que ustedes no después digan que vendemos loqueras. No, está muy bien. Estas son las tres áreas de conocimiento que se aplican para decir qué se necesita. Y depende del proyecto, lo que decíamos. Si es un proyecto en el cual voy a migrar un sistema que ya existe y tengo el código, entonces necesito el estado actual del código base, las rutas de los archivos, la configuración de los entornos, la información técnica del contexto en el que se ejecuta esa aplicación. Si son, por ejemplo, y lo mismo, si la voy a migrar, necesito tener claro el contexto funcional, cuáles son los requerimientos, las historias de usuario, las reglas de negocio que se tienen aquí para minimizar esa ambigüedad. Y desde el punto de vista del sistema, es el stack tecnológico, a lo mejor no el que se está utilizando, porque eso es lo que se va a dejar de utilizar, pero sí el estado tecnológico del estado futuro, los estándares de seguridad, como bien dices, y todo esto, ¿sale? Y desde el punto de vista de esta diapositiva, me refiero a lo que ya puede hacerse con Copa Dev Space, y que digamos que son los requerimientos técnicos, ¿sale? Los requerimientos técnicos que son relacionados con la infraestructura, con la seguridad, con la calidad del código y con el apego a los estándares de programación. Sí me pude explicar. Sí, ya te entendí mejor, Luis, sí. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, una pregunta, Luis. Dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, con estos 4 cuadrantes que estás pintando aquí, ¿qué relación tiene esto con los MCPs que se pueden? O sea, entiendo que nosotros también utilizamos MCPs para poder ir construyendo, específicamente hablando de las pruebas estáticas de código. ¿Existe
o se está utilizando estos MCPs para expandir las actividades que puede cubrir el ciclo de vida. No sé si me expliqué con lo que quería decir. O sea, dentro del ciclo hay varias actividades. Una de ellas es la de las pruebas de vulnerabilidad. Lo quise decir de otra forma para tratar de explicarme mejor. Pero, por ejemplo, hay un MCP que es de Fortify, ¿no? Y puede ayudarnos a lo mejor conforme vamos construyendo el código, ayudarnos a identificar ciertas vulnerabilidades, o un MCP de SonarQube, por ejemplo, ¿no? Esto de Copa DevSpace tiene esa capacidad. Hoy Copa DevSpace está en una etapa temprana de integración con MSPs, ¿sale? Ah, ok. Eso hay que dejarlo claro. No es una habilidad que hoy tenga disponible para utilizar con los desarrollos de software actual. Sí se tiene, sí está pensado y sí está operándose internamente para hacer pruebas con esto. Sin embargo, hoy no se está haciendo esa integración de manera directa. Entiendo. Muchas gracias. A la orden. Adelante, Javier. Nada más para hacer un poquito un paréntesis ahí con el tema de lo del MCP. Como tal, los podemos utilizar ya dentro de las herramientas que ya están utilizando, ¿no? Dentro de Antigravity, dentro de Codex o dentro de cualquier otra que se integran con DevSpace. De forma nativa, como bien comenta Luis Santiago, sí, o sea, sí tenemos soporte, pero todavía no lo tenemos como tal configurado. Ahí hay que recordar que del lado de DevSpace, el propósito inicial era toda la parte de la gestión del proceso de SDD, de toda la parte documental y la parte de la, digamos, de esta gobernanza de la IA, ¿no? También estamos desarrollando nuestro propio agente que desarrolla código, y dentro de ese sí vamos a incluir MCP, vamos a incluir también, ya tenemos también la parte de los skills y algunas otras cosas, manejo también de roles específicamente, pero eso es algo que estamos por liberar justamente ahorita, pero ahorita lo pueden utilizar ya directamente sobre los agentes de código que estén integrando de momento, ¿no? Me imagino estas dos se van a interconectar, ¿no? Tanto la parte que se está desarrollando para, o sea, Copa del Space y con la parte de desarrollo. O sea, están como juntos, pues, o sea, se complementan, ¿no? De alguna forma. Sí, es que son, digamos que la parte de DevSpace inicialmente dependía de un agente que genere código tipo Antigravity, Codex o Cloud Code, digamos. Y DevSpace nada más formaba toda la parte del contexto para esas herramientas, ¿no? La parte del contexto y la parte de gobernanza y trazabilidad. Pero también ya estamos agregando nuestro propio agente de código internamente, que es cuando te quedas sin tokens del otro, sin capacidad por licenciamiento, lo que sea, puedes utilizar también el propio, ¿no? En algún momento la idea es que también podamos sustituirlos, aunque no es una competencia. La idea es que también estamos abiertos a que se integren los otros, pero también estamos desarrollando el propio por temas de eficiencia y por temas de costos, pero digo, no es una competencia, y en el nuestro sí vamos a agregar eso, o ya está, o digamos ya lo tenemos, no lo hemos liberado todavía, pero en los externos, pues desde luego está esa posibilidad, ¿no? O sea, al final sí puedes, ahorita actualmente utilizando cualquiera de estos agentes, puedes hacer esas integraciones que estás poniendo sobre la mesa. Perfecto. Gracias, Javier. Adelante, Luis. De todas maneras, vamos a tener sesiones por perfiles, justo porque sabemos que tienen muchas dudas. Y aquí está justo Luis Santiago, Javi, Luis Felipe, que nos van a estar dando esas sesiones, ya a lo mejor un tema más técnico para el equipo comercial, para diferentes, o sea, perfiles. Vamos a tener estas sesiones de profundidad. Adelante, Luis. Gracias. Bien, entonces hablemos ahora de cómo funciona esto, cómo interactuamos con Copa DevSpace desde nuestro perfil, ¿sale? Copa DevSpace de entrada no reemplaza el talento humano, amplifica su especialización y creo que eso es algo que se viene platicando mucho
desde el tema que inició con la inteligencia artificial. No es que vayamos a reemplazar personas por analistas, por esto, gestiones de proyecto por esto, ¿no? Sino es potenciar, es amplificar su especialización y que cada perfil se transforme en el arquitecto de su posición o de su rol. Es decir, o por ejemplo, alguna vivencia que tuvimos en un proyecto hace poquito. eh, los analistas, en lugar de pensar en hacer el análisis manual, tienen que extraer la forma en la que hacen ese análisis, pensar en el flujo de trabajo que eso implica para empezar entonces a generar con base en herramientas de inteligencia artificial todo lo que necesitan para poder ejecutar un proceso de análisis, como les comentaba hace un momento. No es solamente llegar y pensar el requerimiento directamente como yo me lo imagino, ¿vale? Sino es entender a la persona, entender el contexto del negocio, entender el estado actual y la capacidad de implementación, y después, ahora sí me voy con la guía de las entrevistas así relacionadas a las personas y al contexto del negocio. Después es tematizar esas entrevistas, después es extraer insights de esos temas, después es analizar esos insights para generar requerimientos de alto valor, después es priorizar estos requerimientos para generar criterios de aceptación. Bueno, historias de usuario y después criterios de aceptación y después a lo mejor casos de prueba relacionados con esos criterios de aceptación. Pero entonces en ese sentido no es solamente seguir siendo analista, sino es ahora yo diseño la forma en la que se hace el análisis y amplifico mi especialización porque ahora lo veo desde un punto de vista más alto. ¿Sale? Lo veo desde el punto de vista del diseño. Lo mismo pasa con el tester, con el desarrollador y con el arquitecto. El desarrollador deja de ver las cosas como voy a tirar código, voy a transcribir la necesidad en código. Ahora se transforma en la persona que arquitecta la solución, en el que le dice qué tiene que hacer cada uno de los agentes especializados con su propósito para hacer el trabajo que necesita. Entonces, unifica la entrega de valor exigiendo responsabilidades claras a cada perfil a lo largo del ciclo de vida del software. Eso es lo que hace Coupa Devspace cuando lo integramos a los perfiles. ¿Sale? Y vamos definiendo un objetivo puntual para cada uno. Desde el punto de vista de la gestión, pues la responsabilidad clave es liderar la definición del marco de trabajo de gestión, el alcance y supervisar el progreso de los hitos que se están marcando ahí. Voy a ir un poquito más rápido. En el análisis es orquestar agentes de inteligencia artificial para el descubrimiento, el triaje de los requerimientos, analizar transcripciones y construir prototipos. Y esos prototipos hoy ya existen herramientas de inteligencia artificial para que una vez que le pasas la especificación y el contexto, te los construya, ¿sale? Desde el punto de vista de arquitectura más bien enfocada hacia el liderazgo técnico de implementación, nos referimos al diseño de la arquitectura y a la definición de las reglas del juego en la capa de contexto del sistema para los specs o las especificaciones técnicas que les comentaba hace un momento. Desde el punto de vista del programador, el que se vuelve un dev stack, utiliza la Coupa Devspace como un asistente o copiloto. Y cuando hablamos de un asistente o copiloto para implementar componentes, ya empezamos a hablar, nos volvemos al principio y hablamos desde el punto de vista de la gestión, que mi gestión tiene que cambiar porque ya tengo que trabajar con metodologías que ahora implican el copilotaje, que también existen. Existe el pair programming y otras metodologías que se pueden utilizar para generar desarrollo basado en parejas, que en este caso mi pareja es un copiloto de inteligencia artificial, para evitar código redundante y asegurar la sincronización inversa o reverse discovery y se retroalimente de manera con calidad a Coupa Devspace, ¿vale? Y desde el punto de vista del testing, hablamos de la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales desde un punto de vista muy, muy técnico. Hoy dentro de los proyectos nosotros estamos utilizando Test Sprite, que si lo vean es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para generar, basado en la descripción del producto de software que se está construyendo, generar las pruebas automáticas que se necesitan y ejecutarlas. Ah, perdón, no, yo no me había fijado. Javier tiene la mano arriba. Creo que la dejó arriba de la participación anterior. Sí, justo. Ah, bueno.
Muy bien. Bien, entonces esto es lo que queríamos presentarles, justo mostrarles cuál es el camino hacia la adopción de Copa Dev Space con esta integración de los perfiles, esta visión de la forma en la que se tiene que resolver. Y hoy cumplimos con este objetivo que fue la alineación, que es una comprensión del propósito estratégico y el objetivo de cada rol. Y profundizaremos en ello más tarde. No se preocupen si hay algo que quedó pendiente. Lo estamos tomando nota para profundizarlo ya en las sesiones donde vamos a hacer la práctica. Y posteriormente el proceso ya de adopción guiada. ¿Vale? Los dejo con esto, con este pensamiento. El futuro del software está en la claridad. La inteligencia artificial no sustituye nuestro rigor arquitectónico, lo escala. Y lo quiero dejar bien claro, porque escalar significa hacer más, hacerlo más grande, hacerlo mejor. ¿Vale? Entonces, al adoptar Copa Dev Space, transformamos esta ambigüedad en arquitectura en valor garantizado y alta confiabilidad hacia nuestros clientes. Creo que alguien levantó la mano. Sí, por aquí, Berito, adelante. Hola, buenas tardes. Luis, fíjate que en sesión con cliente, y esto considerando que hay clientes que debido a sus necesidades hoy día están explorando diferentes aplicativos de IA, ¿no? Similares a lo que hoy tenemos con DevSpace. Algo que a mí me gustaría que nos ayudaran a identificar y tener súper claro el equipo comercial es alguien que hoy se ha dedicado a revisar diferentes herramientas para justo desarrollar esto que hoy hace DevSpace, la primer pregunta o comentario que te hace el cliente es, ok, sí está padre, ya te entendí y de todo lo que me platicas, palomita, 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 pero ¿cuál es ese diferenciador que me va a dar DevSpace? ¿Cuál es ese plus que tú con la herramienta DevSpace me das a diferencia de los otros aplicativos? A mí me gustaría mucho que, bueno, si ahorita ya no por los tiempos, que nos ayudaran a entender así con mucha claridad cuáles son esos beneficios que nosotros obtenemos con DevSpace en comparación con cualquier otro aplicativo que hay en el mercado similar para lo que es la automatización de código, ¿no? Es lo que nos ayudaría mucho. Gracias. Me parece que justo la siguiente sesión que tenemos es la de la visión comercial y creo que ahí vamos a tocar mucho esta parte, ¿no? Exactamente, Luis. Perfecto, muchas gracias. Adelante. A ti. Y también compartir con el equipo técnico, como dice Vero, ¿no? Decirles que nosotros que estamos visitando clientes, la mayoría de ellos, por no decir que todos, están en el proceso que Vero hoy comenta, ¿no? Todos están, voy a prender mi cámara, todos están evaluando de alguna manera alguna herramienta de inteligencia artificial que les ayude a acelerar o a escalar los proyectos que hoy tienen. Y es bien importante que nos podamos subir al barco rápido. Hoy no estamos en la parte de competencia con la inteligencia artificial. Hoy el momento que estamos viviendo es una asociación, yo creo, entre el humano y la tecnología, ¿no? Y está mucho el concepto ese de human in the loop, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Hoy la gobernanza de lo que ejecute la inteligencia artificial es el humano quien le va a dar el clic para decir si ejecútalo o no ejecútalo. Entonces, hoy nosotros tenemos, vamos a decir, ese poder, ¿no? O, si me permiten la expresión, tenemos esa ventaja. Y aquí yo creo que todavía va a pasar algunos años para que se tenga la confianza de lo que vemos en temas de ciencia ficción, de que todo se va a hacer por sí solo. Lo importante es, yo estoy viendo personas que conozco que están con diferentes clientes y ustedes ya lo deben de estar viviendo o escuchando que los clientes están en ese proceso
de evaluación, exploración y conocimiento de las herramientas, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos la certeza que la herramienta que tenemos en casa está probada y que nos ha dado buenos resultados. Hemos hecho proyectos en HCBC de migración y modernización de software. O sea, ya hicimos proyectos con clientes, ¿no? Que ustedes sepan que se han estado ejecutando y con bancos transnacionales. No estamos hablando de un banco global, un banco local. Es una empresa transnacional, global, que nos tuvo la confianza y que hicimos un proyecto exitoso. Lo que decía Luis, ¿no? En el SAT es también un referente tecnológico a nivel Latinoamérica por la cantidad de procesos y software que maneja y que los proyectos están siendo exitosos. Yo sí les quiero transmitir esa certeza de que lo que estamos haciendo en casa está bien hecho. Y también compartirles, ¿no? Estuvimos nosotros en el Next la semana ahora en abril, no recuerdo las fechas precisamente, pero yo le comentaba a mi equipo comercial, los agentes que vimos en el Next, en donde van proveedores de todo el mundo, y que también Google promovía a sus agentes, no hay un agente de un caso de uso que nosotros no hayamos hecho. Entonces, esa es la certeza, ¿no? Que sí les quisiera yo transmitir y que estamos, Vero, que está en mi equipo, que estamos yendo con los clientes, que vean que lo que está hecho en casa está bien hecho y que tiene bases sólidas, ¿no? Y que lo podemos proponer y que tengan la curiosidad por explorarlo y de probarlo. Excelente, Amparito. Qué gran mensaje justo aquí en este cierre de la exposición de Luis Antonio Santiago para este tema tan importante y que vemos muy animosamente que hay muchas dudas, ¿no? Se quiere profundizar y hacia eso vamos. Por eso la intención de esta sesión. Vamos a convocarlos posteriormente por perfiles, justo vamos a tener estas sesiones, la que continúa sería para el equipo comercial, pero vamos a tener más para el equipo técnico, ¿no? O sea, vamos a tener diferentes sesiones para que ahí sí, con toda confianza, profundicemos en cosas muy específicas que tengamos de dudas y que muchas gracias por sus comentarios. Luis, por favor, algún mensaje para ir cerrando esta sesión. Esta sesión está siendo grabada también. Solo agradecerles la atención y tomar en cuenta todo esto que acabamos de comentar, ¿no? El mensaje final que es evitar ambigüedades, generar código de calidad y escalar. Creo que ese es el mensaje que hay que llevarnos. Excelente, claro que sí, Luis Antonio. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación, por su asistencia y bueno, nos vemos en las próximas sesiones de DevSpace. Gracias, hasta luego. Gracias.